Listo. Ok, bueno, pues para la gloria de nuestro Señor, aquí seguimos predicando, compartiendo este precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que estamos compartiendo que nuestro Señor Jesús, su nombre uno es, o Yahvé uno es, Dios es uno, ¿se acuerdan? Es lo que hemos estado viendo en estos últimos discipulados. Les comparto aquí la postal para que la puedan ir siguiendo. Recordarán que estábamos viendo el Señor Jesús, Yeshua, Yahvé, uno es. Y la última sesión estábamos compartiendo estas citas sobre el Evangelio de Juan. Nos quedamos en el Evangelio de Juan y bueno, comentábamos acerca de ese Dios único, por ejemplo, ¿se acuerdan? En Juan 17:3, consiste la vida eterna en conocerlo a Él como el único Dios verdadero. Entonces, si lo hilamos, por ejemplo, con Primera de Juan 5:20, ¿se acuerdan? Aquí ya esta cita ya la habíamos comentado, Primera de Juan 5:20, pues es muy claro que nos dice que estamos en el verdadero Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Sale? Hay muchas otras citas que nos hablan de Jesús como Dios, Primera de Pedro, por ejemplo, hay algunos versículos ahí que nos manifiestan en Timoteo, etcétera, pero bueno, estábamos comentando acerca de quién es nuestro Señor Jesús, y retomando lo que estábamos comentando en este Evangelio de Juan, en Isaías 42, ¿se acuerdan? Que Él no da su nombre a nadie más, esa gloria de su nombre no la comparte absolutamente con nadie. Y vamos a recordar a partir de Juan 17, los versículos 21 al 22, y seguimos ahí con varias citas de Juan, varios capítulos. Luego nos iremos a Mateo, Primera de Corintios, Timoteo, Romanos, Gálatas y Santiago, para ver si el día de hoy podemos terminar con este precioso atributo para honra y gloria de nuestro Dios. Déjenme compartirles aquí nuestro eSword. Presentamos. Claudia, adelante. Buenas noches a todos. Buenas noches. Perdón, tengo una pregunta. Sí, Digo, no porque yo dude, pero estamos en una pequeña clase con unas hermanas compartiendo y pues preguntan muchas cosas y pues la verdad no quisiera que pasara el momento que me preguntaran y no supiera explicar. sí, En Juan 17:3 dice: "Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo". sí. Como ese "y a" pareciera como que fuera una persona diferente. ¿Cómo puedes, explicar que no es otra persona, sino el mismo? Ok, O sea, ¿cómo? Porque me va a decir: "Entonces, ¿por qué dice y a?". ok, ok, ok. Bueno, acuérdense que ya habíamos comentado estas situaciones. Por ejemplo, si nosotros vemos Juan 10:30, si vemos Juan 14, cuando le dice Jesús a Felipe, has visto al Padre, el Padre y yo somos uno, etcétera. Cuando hemos hablado también del atributo de Jesús como ese atributo mesiánico, Hijo de Dios, recuerden que en hebreo es Bar o también Ben, y significa que Él es el que le da la razón de ser y la existencia al nombre, o sea, Él es la cabeza del nombre, como cuando alguien tiene su descendencia, y por ejemplo, en el caso del varón, da el nombre a su descendencia. Entonces, eh, pensamos en el que da el nombre. Y si nosotros vemos que Dios es uno, y precisamente como estamos hablando aquí de todas estas citas que hemos estado viendo, que Dios es uno, no podemos pensar que sean dos dioses, porque si nosotros vemos Primera de Juan 5:20, dice que estamos en el verdadero, en Jesucristo, y nos dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y si vemos aquí Juan 17:3, pues nos dice el único Dios verdadero. Entonces, a pesar de que dice aquí y a Jesucristo, recordemos que no debemos tomarlo como
que fueran dos dioses diferentes. Sabemos que es un solo Dios. A veces nos dicen, bueno, es que sí es un solo Dios verdadero. Jesús, por supuesto que es Dios. Sí, como el Hijo de Dios, dicen, es Dios. Sí, pero si nosotros entendemos que Jesús es el hijito, déjenme decirlo así, no despreciativamente para mi Señor, sino enfatizando el error, déjenme decirlo así, trinitario, pues nos dicen que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y sabemos que Dios es espíritu, mis hermanos. Vean el Evangelio de Juan, en el capítulo 4 dice Jesús, Dios es espíritu. Y los que lo adoran, es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Si decimos que Dios es espíritu, pues no puede ser persona. O sea, persona es alguien que ocupa un cuerpo corporalmente. Jesús como hombre, sí, está encarnado. Jesús está encarnado, por supuesto. Jesús es la única persona en donde se manifiesta corporalmente toda la plenitud de lo que es Dios o de quién es Dios. ¿Dónde está eso? Colosenses 1, vean ahí los versículos 9, 15, etcétera. El capítulo 2 también que nos dice todo cuanto Dios es, reside corporalmente en Jesús, en Cristo. Y si vemos Filipenses 2, acuérdense, nos dice que Dios no se despojó. Recuerden eso que es bien importante. Varias traducciones traducen, valga la redundancia, erróneamente diciendo que Dios se despoja de su divinidad. Hemos visto que el término correcto es Dios se vacía totalmente en el cuerpo de Jesús, como lo explica Pablo. Corporalmente en Jesús reside toda la plenitud de quién es Él. Y nos dice, Jesús es la imagen visible de ese Dios invisible. Entonces, la única persona es Jesús. Y si estamos viendo aquí en Juan 17:3, dice el único Dios verdadero, no dice el Dios verdadero el Padre y el Dios verdadero el Hijo, el único. No hay otro Dios. Personas, pues solamente hay una, la persona de Jesús. Yahvé no es persona, Yahvé es Dios, es el Padre. ¿Sí me estoy explicando? El Espíritu Santo que nos dicen, bueno, pues el Espíritu Santo no es persona, Elohim no es persona, Shaddai no es persona, es Dios. Dios, ¿por qué? Porque Dios es espíritu. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, podemos empezar a explicarles esa situación a la gente con mucho tiempo, no profundizando, no entremos en dilema de discutir si hay Trinidad o no, simplemente presentémosles la palabra para que razonemos, porque acuérdense que dice en Romanos 12, dice, nuestro culto debe de ser racional, tenemos que entender lo que estamos hablando. Y repetimos primera de Juan 5:20, nos ha dado entendimiento, ¿para qué? Para que conozcamos que estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Pues Jesucristo, dice, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Déjenme conectarme permítanme. Listo. Ok. Entonces, bueno, ¿cómo podemos plantearles a estos hermanos que a veces nos dicen, es que aquí dice y, recordemos algo, esa y implica que es hacia adentro, formando precisamente un solo Dios en la persona de nuestro Señor Jesús, manifestado en la persona de Jesús. Y entonces podemos entender ese contexto de Filipenses 2 desde el versículo 5 hasta el versículo 11, ¿no? Si vemos otras traducciones del versículo 11 de Filipenses, dice, por ejemplo, en la nueva versión purificada, dice eh, que tú eres el glorioso Dios Padre, no dice que Jesucristo le da la gloria a Dios Padre, dice el glorioso Dios Padre. Y entonces podemos entender pues lo que estamos viendo, ¿no? Que quién es precisamente pues nuestro Señor Jesucristo. No sé si con eso nos queda clara la idea. Y vuelvo a repetir, no se trata de discutir con la gente, simplemente presentemos la palabra y bueno, en un momento dado, pues la palabra
repercutirá, ¿no? Ahí en la gente y poco a poco irán comprendiendo. ¿Sale? Claudia, adelante. Okey, no, sí. Entonces, ¿dijiste algo de la letra I que quería decir hacia adentro? Claro, la I es hacia adentro, entendiendo que es uno solo, o sea, Mm, no es, viene Claudia con Martín, o sea, son dos personas diferentes. En el caso de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios, es uno, o sea, ujú, es un solo Dios. Miren, si mm. quieren podemos ver otra cita, digo, no está por demás que la veamos. Vamos a Primera de Pedro para que observemos, se los voy a proyectar aquí y vamos a ubicarnos no es cierto, perdón, es segunda de Pedro, no es primera, es segunda de Pedro. Por ahí vean el TikTok que mandamos hace ratito, ¿sí? Y observen lo que dice el versículo 1. Fíjense, en la versión que ustedes quieran. Simón Pedro, un esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ¿sí se fijaron? Creo que aquí está muy claro, ¿no? Dios y Salvador Jesucristo han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y si nos vamos al versículo 11, por ejemplo, que fue el que utilizamos hoy también en nuestro TikTok, dice, porque así os será dada ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Hoy presentamos en el TikTok el nombre eterno de Dios. Y si ustedes observan ese nombre eterno, por ejemplo, en Isaías 57:15, pues nos habla de ese Dios eterno que habita en la altura, en la eternidad, en la santidad, y podemos ver que ese Dios eterno, Salvador, etcétera, pues es Jesús, ahí está claramente en la palabra, ¿no? Pero vuelvo a repetir, no se trata de discutir para polemizar, se trata simplemente de presentar el Evangelio y bueno, que la gente vaya observando lo que dice la palabra. ¿Sí me explicó? Claudia, adelante. Sí, eso que me dijiste de la letra Y, que significa hacia adentro, yo creo que eso ayudaría porque, digo, hay muchos pasajes aparte de los que dijiste, ¿no? Como, por ejemplo, el del Claro, misterio de la piedad y eso, claro. pero el entender que es ahí no es que esté uniendo, no es de conjunción, sino como que representa como una introspección, ¿no? Yo diría, algo Sí, así. es algo hacia adentro. También la Ujú. I es una preposición y puede traducirse por lo tanto Ah, o luego entonces. Entonces, okey. si regresamos, por ejemplo, a Juan 17, ¿sí? Aquí lo voy a regresar. Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, por lo tanto, Jesucristo. Ujú. ¿Se fijaron? O como si dijéramos, voy a decirlo de otra manera, el único Dios verdadero, y en lugar de decir y, sería luego entonces, o sea, la conclusión es ese Dios verdadero, pues es Jesucristo. ¿Sí me explicó? Primera de Juan 5:20, no hay ahí ninguna duda en ese sentido, ¿no? Es bien clara. Alan, adelante. Sí, en la versión NBP, incluso en la cita de Juan 17:3, hace la mención de esta manera y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es decir, a Jesucristo, a quien tú has enviado. O sea, el es decir, en la lengua de español, viene a ser como un sinónimo. O sea, es aquí donde pues tenemos pues, esta situación con las traducciones, ¿no? Cómo se van poniendo, digamos, eh, pues a tratar de hacerlo un poco más específico en lo que quiere decir del Claro, original, ¿no? claro. Ahí se las estoy presentando, esta nueva versión publicada, que es la que nos está comentando Alan. Ahí está la versión para que ustedes la vean y observen cómo dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es decir, o sea, la consecuencia, o sea, ese I, la I, recuerden, es
por lo tanto, en consecuencia, luego entonces, o como si dijéramos, en resumen, podemos concluir que ese Dios verdadero, pues ¿quién es? Pues Jesucristo. Si tenemos algún acento, algún ápice de duda, pues primera de Juan 5:20, segunda de Pedro 1, el versículo 1 que acabamos de ver, las otras citas que habíamos visto, Juan 10:30, Tito 2:13, ¿se acuerdan? Que nos dice Jesucristo es Dios, el único Dios, o sea, no hay otro Dios, es el mismo. ¿Encarnado en quién? Pues revisen, les vuelvo a repetir, vean con detenimiento, es más, oren con los dos capítulos completos de Colosenses 1 y Colosenses 2 y se van a dar cuenta de lo que nos está explicando ahí Pablo, ¿no? Y entonces observen Filipenses, déjenme proyectarla aquí para que la vean en esta versión purificada, nueva versión purificada, Filipenses 2, y observen el versículo 11, fíjense, y toda lengua confiese, es decir, reconozca que Jesucristo Señor, vean, es el glorioso Dios Padre. ¿Si se dan cuenta? A lo mejor nos van a decir, no, es que esa versión, bueno, ok, no discutamos, vuelvo a repetir, no discutamos, no, ahí está la palabra y versiones o no versiones, sean diferentes o no, pues ustedes pueden darse cuenta quién es precisamente nuestro Señor Jesús. ¿Sale, vale? No sé si hay algún otro comentario. Alan, ¿quieres comentar algo más? ¿No? Ok, ok. Sale. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a continuar, mis hermanos. Vamos a recordar este versículo 21 que estábamos viendo y que, déjenme decirlo así, no es que ratifique, simplemente, pues una y otra vez está confirmando lo que ya sabemos. Vean, para que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti. No dice para que seamos tú y yo juntos, o tú y yo a un ladito tuyo, ¿no? Es lo que les digo, tenemos que entender qué significa que Jesús sea el Hijo. El Hijo no es el hijito, no es el que desciende de, no, el Hijo es el que se encarna precisamente. Si ven, por ejemplo, también Juan 3:16, en otras versiones, dice que se autoencarnó. O sea, es Dios mismo autoencarnándose, que es lo que dice Filipenses 2. Se vació a sí mismo en el cuerpo de Cristo. Por eso les digo, revisen Colosenses 1, Colosenses 2, y van a comprender el contexto de lo que nos está diciendo la palabra. Vuelvo aquí al versículo 21 de Juan 17. Todos sean uno como tu Padre en mí. Fíjense lo que dice, tu Padre en mí. No dice, yo en ti. ¿Sí se están dando cuenta? Primero dice, tu Padre estás en mí. Y por supuesto dice, yo estoy en ti. Pero aquí sería una falta de respeto de Jesús hacia el Padre, porque cuando hablamos, primero decimos, si yo señalo ahorita y digo, vengo yo y también viene Claudia y Alan. No, primero decimos, viene Claudia, Alan y también estoy yo. Eso es lo coloquial, eso es lo correcto, eso es de educación hablar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, observemos cómo Jesús, pues obviamente, no se está faltando el respeto a sí mismo, ni le está faltando el respeto al Padre, ni nos está enseñando a faltar el respeto, simplemente nos está manifestando quién es Él. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que quiere? Que también ellos, o sea, nosotros, dice, estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Acuérdense que ese nosotros implica esa unidad perfecta. Revisen todas las citas con calma las citas que hemos estado viendo, ¿sí? Se las vuelvo a proyectar aquí para que lo recuerden. Todas las citas que hemos estado comentando, ¿sí? Y hay muchas, muchas más, o sea, no se preocupen, hay muchas más que nos hablan precisamente de esta unidad, de que es el único Dios verdadero. No es que hayan dos, simplemente es uno y no hay otro. Sigan también, por ejemplo, lo que hemos estado viendo en los TikToks, en ese apartado que estamos haciendo de quién es Jesús. Todas las noches, acuérdense, hemos estado compartiendo quién es Jesús y ponemos
un versículo o dos del Antiguo Testamento y uno o dos versículos del Nuevo Testamento con el atributo donde se manifiesta que ese Yahvé del Antiguo Testamento, ese Elohim, ese Adonai, ese Santo, etcétera, del Antiguo Testamento, pues es Jesús. Y se refleja lo mismo, exactamente lo mismo en el Nuevo Testamento, con otras palabras, con palabras muy similares, parecidas, pero nos dicen exactamente lo mismo. Y es la misma idea. ¿Qué se trata? ¿Qué es? Que Dios es uno, porque Yahvé uno es. Acuérdense de Deuteronomio 6:4, Yahvé uno es. Y luego la de Marcos 12, ¿no? 39 32 que nos dice Jesús, el primer mandamiento, ¿se acuerdan? Y lo repite y dice, el Señor uno es, o sea, Adonai uno es. Entonces, bueno, mis hermanos, es bien clara la palabra en ese sentido en relación a quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? Les voy a cambiar aquí nuestra presentación. Vamos a recordar otra vez estos versículos. Verso 22 dice, yo les he dado la gloria que tú me has dado para que sean uno. Y recordemos que esa gloria que recibió Jesús, pues si ustedes ven, me voy a regresar a los versículos 11 y 12, ¿se acuerdan? Dice, bueno, y me quedé en la versión purificada, ¿ve? Para que se den cuenta, dice lo mismo, fíjense, yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me has dado para que sean uno, ¿sí se dan cuenta? No estoy utilizando en este momento la Biblia textual 4, estoy usando la nueva versión purificada y dice exactamente lo mismo. Igual el versículo 12, tu nombre que me has dado. Entonces entendemos este versículo 22, mis hermanos. Dice, yo les he dado la gloria que tú me has dado. ¿Qué es lo que nos dio Jesús? Pues el nombre. Recuerden que el nombre es su gloria. O sea, toda su manifestación de quién es Él en todos y cada uno de sus atributos, que son infinitos. Pero ¿cuál es el propósito? Que Él sigue siendo uno. Así como, dice, tú y yo somos uno. ¿Qué quiere nuestro Señor Jesús, mis hermanos? Pues que seamos uno en pensamiento, en criterio, en actitud. Por eso les digo, es necesario que se predique exclusivamente acerca del nombre, porque predicamos simplemente palabra, mucha palabra. Pero dice Jesús, la letra mata. No prediquemos palabra, mis hermanos. Prediquemos los atributos del nombre de Dios. Eso es a lo que estamos llamados. Es que no estamos llamados a eso. Sí, acuérdense de Malaquías 2, véanlo. Del 1 hasta el 10 o todo el capítulo completo. Es un mandamiento. Y ese mandamiento es para todos. Es para todos. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué no tenemos esa claridad de quién es Jesús? Porque no lo conocemos. Y no lo conocemos, pues porque no se predica, dice Romanos 10, ¿no? ¿Cómo van a creer si no hay quien predique? Estamos predicando muchas cosas, hablando de muchas cosas, hablando de muchas doctrinas, de muchas teorías. Presentamos la misión y la visión de la iglesia por todas partes. Pues yo nada más conozco una sola iglesia, la de mi Señor Jesucristo. Nosotros no somos iglesia, mis hermanos. Nosotros somos una célula de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Somos un puntito insignificante, pero la iglesia es de Él. Donde están dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Pero observen, en su nombre, en su nombre. No dice platicando cosas, doctrinas, el final de los tiempos, si llega, si no llega. Nos perdemos en muchas situaciones y perdemos de vista que todo es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vean otra vez, versículo 23, cómo hace tanto énfasis nuestro Señor Jesús. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, mis hermanos. ¿Cuál es el objetivo? Que conozcan que tú me has enviado y que los has amado como a mí me has amado. Ese es el objetivo. Tenemos la obligación, mis hermanos, porque es un mandamiento de predicar su nombre, no otra cosa, su nombre, esos atributos acerca del nombre de nuestro Señor Jesús.
recordemos que cada atributo nos revela de una manera total, integral, perfecta el nombre de quién es Él. No es una partecita, no, cada atributo lo presenta a Él tal cual es. ¿Por qué? Porque Él es uno. Uno uno es su nombre. Uno es Deuteronomio 6:4, uno es su nombre, Zacarías 14:9, por ejemplo. ¿Sí me explico? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Ok, continuamos. Fíjense, vamos al capítulo 5, verso 23 de Juan. Fíjense, que todos honren al Hijo como honran al Padre. Es lo mismo, mis hermanos. Honrar al Hijo es honrar al Padre. Y vean lo que dice después. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. O sea, no honrar a Jesús como Dios, no honrarlo como quien es Él, pues, no estamos honrando al Padre, lo estamos deshonrando. Ese es el anticristo, dice Primera de Juan 2. Alan, ¿alzaste tu manita? Sí, incluso también vemos cómo hace ese hincapié de mencionar primero al hijo y decir, si no honras al hijo, no estás honrando al padre, ¿no? O sea, no dice Claro, honra al padre y honrarás al hijo, es al hijo para el padre. Incluso exacto. para llegar al padre solo a través de mí, ¿no? Amén. Nadie viene al Padre, no dice nadie va, ¿se acuerdan? Los que hemos estado tomando ahí el discipulado, ¿se acuerdan? No dice Juan 14, nadie va al Padre, dice, nadie viene al Padre. ¿Por qué? Pues porque el Padre soy yo. ¿Qué le está diciendo a Felipe? Tanto tiempo estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Pues al Padre. Y es bien clara la palabra ahí, mis hermanos. Pero nos perdemos en predicar muchas cosas, mucha palabra, mucha doctrina, y olvidamos que la palabra es un atributo. No presentamos la palabra como persona, Jesús. Presentamos simplemente letras, doctrinas, misiones, visiones, no sé qué tantas cosas haya, pero nos perdemos en eso, mis hermanos, y perdemos de vista el sentido que tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? Vamos al capítulo 8, verso 58 de Juan. Creo que esto también es súper claro, mis hermanos, ¿sí? Ya me seguí aquí en la nueva versión purificada, no hay problema, dice exactamente lo mismo, ¿sí? Les digo Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham naciere, dice, yo existo, yo soy. Aquí vemos la eternidad de Jesús, mis hermanos. Es su eternidad. ¿Quién es nuestro Señor Jesús? ¿Sí se dan cuenta? No hay lugar a dudas. O sea, Jesucristo no es diferente del Padre, es el Padre mismo. Alan, adelante. Sí, nuevamente vemos ahí el atributo al decir yo soy, y pues es la forma en que se presenta ante Moisés, ¿no? Ahí vemos Claro. esos paralelismos también, ¿no? Claro, claro. Aquí se los presento, por ejemplo, en la Biblia textual 4. Fíjense, ahí está súper claro, hasta con mayúsculas, ¿no? Jesús, y luego dice, yo soy. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Ahí no dice, yo soy el Hijo, yo soy el enviado, yo soy el Salvador. Dice simplemente, yo soy el que es la contracción del nombre, ¿no? Del nombre que nos da en Éxodo 3, en el versículo 15 precisamente. ¿Sale? Otro capítulo más, vamos a Juan 14:9, ya lo habíamos comentado, pero bueno, vamos a retomarlo, Juan 14:9, ¿sí? Jesús le dice, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto, pues ha visto al Padre. ¿Cómo me estás diciendo? Muéstranos al Padre. O sea, como si se tratara de dos personas diferentes. Solamente hay una persona, Jesús, y solamente hay un Dios, el Padre. Ese soy yo, le está diciendo Jesús. Sí, sí lo estamos comprendiendo, mis hermanos. Entonces,
bueno, entre más vamos metiéndonos y compartiendo su palabra en el sentido de manifestar sus atributos de su nombre, ustedes se van dando cuenta que va siendo más claro, más claro, más claro quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién levantó su manita? No me fijé. Alan, adelante. Sí, incluso aquí también para hacer esa explicación, porque Jesús está diciendo, yo estoy en el Padre, ¿no? No dice, yo estoy en mi Padre, ¿no? O mi Padre está en mí. O sea, no hace esa separación. Está diciendo, yo estoy en el Padre, o sea, y el Padre está en mí. O sea, no, mi Padre está en mí, el Claro. Padre está en mí, el Padre y yo uno somos. Así es, así es. ¿Sale? Es ese sentido. Si lo vamos observando, lo estamos observando, lo escuchamos con toda la atención, acuérdense que dice escucha, no dice oye, dice escucha. En hebreo no dice oye, mis hermanos. El Deuteronomio 6, el Shema, dice escucha, o sea, pon atención con todos tus sentidos, no solamente con el oído, con la vista, con el olfato, con el gusto, con el tacto, con todos tus sentidos, para que nosotros entendamos ese mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu alma, o sea, con todo lo que somos. Y entonces, mis hermanos, pues nuestro Señor Jesucristo se revela, ¿no? Nos revela quién es Él y acuérdense, el único objetivo es que Él sea honrado y que Él sea glorificado. Vamos al versículo 15 de Juan 16, ¿sí? Observen, todo lo que tiene el Padre es mío. Mis hermanos, las cosas de Dios no son materiales. ¿Saben cuáles son las cosas que tiene el Padre? Pues los atributos de su nombre. Y ahorita lo veíamos en Juan 17, 11 y 12 y los versículos 21 al 23 que estábamos viendo. Todo lo que tiene el Padre, dice Jesús, es mío. Otra vez falta de respeto de Jesús, porque debería decir, todo lo que yo tengo, pues es del Padre, ¿no? Y observen lo que dice, todo lo que tiene el Padre es mío. No estamos diciendo que Jesús sea más grande que el Padre. Jesús es el Padre. Por eso dije, toma de lo mío y observen, no dice, se los hace llegar. Si estuviera hablando de cosas materiales, diría, se los da, se los hace llegar, se los manda por correo electrónico o se los manda en Amazon o por estafeta, porque no está hablando de cosas materiales. Todo lo que tiene el Padre es mío, toma de lo mío, dice, y se los hace saber. ¿Qué nos hace saber? Pues quién es Él. Otra vez, primera de Juan 5:20, nos ha dado entendimiento para que conozcamos quién es el verdadero. Juan 17:3, en esto consiste la vida eterna, conocerte a ti, el único Dios verdadero. Si se están dando cuenta, mis hermanos, a eso nos lleva nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora al Evangelio de Mateo 11:27. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Se dan cuenta de eso? Todo, todo está entregado por el Padre a Jesús. Nadie conoce, observen, no dice, nadie tiene las cosas del Padre, dice, nadie conoce. No está hablando de cosas materiales, está hablando de conocimiento. ¿Conocimiento de qué, mis hermanos? Pues de los atributos de su nombre, de quién es Él. Nadie conoce plenamente, o sea, totalmente al Hijo, sino el Padre. ¿Otra vez falta de respeto de Jesús? Primero Él y luego el Padre. Yo creo que no, ¿verdad? Nadie conoce, nadie plenamente al Hijo, sino el Padre. Y nadie conoce plenamente al Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Omite al Padre. ¿Por qué?
Pues porque Él vino a eso, mis hermanos. Acuérdense, Juan 17:6, ¿se acuerdan? Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra, o sea, han guardado tu nombre, tus atributos. Eso ya lo hemos explicado cuando hemos visto el capítulo 17 de Juan, el capítulo completo, en relación a quién es Jesús, mis hermanos. Entonces, bueno, creo que nos va quedando bastante claro quién es nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo en Mateo vamos a 28, Mateo 28, 18 al 20, que ya ya no lo sabemos, la famosa gran comisión que nos dicen es id y evangelizad. Vamos a poner atención a ver si es cierto, mis hermanos, que la gran comisión es ir y evangelizar. ¿Sale? ¿Cuál es la gran comisión? Fíjense, entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, pongan atención en esto, mis hermanos, toda potestad me fue dada, toda potestad, todo el poder. ¿Se acuerdan que hemos manifestado en varias veces que en hebreo, cuando se dice Shem, S-H-E-M, Shem, es el nombre, y el nombre es la autoridad, el poder, la majestuosidad de Dios? Pero me van a decir aquí, bueno, es que no estamos en hebreo, estamos en griego, porque estamos en el Nuevo Testamento. Bueno, pues también, mis hermanos, en griego, también se refiere al nombre, a la autoridad, al poder, a esa majestuosidad de quién es Dios. ¿Sí me estoy explicando? En griego es ónoma, o sea, el nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2 otra vez, o Hechos 4:12, ¿sí me estoy explicando? Es Jesús, mis hermanos. Toda potestad me fue dada. ¿En dónde, mis hermanos? En el cielo y en la tierra. ¿Qué están haciendo los serafines cuando están alabando, cantando uno al otro? Porque ni siquiera pueden voltear a ver al que está sentado en el trono. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Pues es lo que dice Habacuc y muchas otras partes en Malaquías, y la tierra será llena de tu gloria, o sea, de tu nombre. Pero mis hermanos, yo me pregunto, ¿cómo va a ser la tierra llena de su nombre si nadie predica el nombre? ¿Sí me explicó? Nadie predica el nombre. Compartimos muchas cosas, pero el nombre no. Me estoy explicando. Compartimos muchos versículos, pero no hablan del nombre de Dios, no hablan del nombre de Jesús, no hablan de sus atributos en ese sentido. Simplemente mandamos versículos por mandarlos. Mis hermanos, enfatiza el atributo del nombre de Dios que se muestra en cada versículo y enséñale a quienes les estés enseñando que en ese versículo hay por lo menos uno o dos o tres o cinco o más atributos acerca del nombre de Jesús. ¿Cuál es la gran comisión, mis hermanos? Toda potestad me fue dada en el cielo. Vean el versículo 19. Vayan entonces, disipulen a los gentiles, pero observen, mis hermanos, cómo los disipulan, bautizándolos en el nombre. A veces pensamos que discipular, mis hermanos, es enseñarles cosas a la gente, doctrinas. Mis hermanos, dice, yendo pues, o sea, vayan y, pero observen esto, ¿por qué tenemos que ir? Porque a Jesús le fue dado el nombre, ese poder, esa autoridad. Shem, acuérdate, en hebreo, onoma en griego, ¿sale? Ese poder le fue dado. Por lo tanto, dice entonces, vayan ustedes, disipulen a los gentiles, ¿cómo? Bautizándolos en el nombre. ¿Cómo disipulo a la gente, mis hermanos? Bautizándolos en el nombre.
Me van a decir, o sea, los tengo que llevar a una alberca, a un río y los sumerjo. Mis hermanos, bautizándolos en el nombre. Bautizar es baptizar en griego, o sea, sepultar, sepúltalos en el nombre, mis hermanos. Yo trato de hacer eso con ustedes, sepultarlos en el nombre. Me falta mucho y hay mucho, mucho por hacer, mis hermanos. Les mando unos versículos en la mañana y unos versículos en la noche. Eso no es sepultar. O sea, ni siquiera los estoy tapando o cobijando. ¿Sí me estoy explicando? Fallamos. Sepultar a la gente es que, mis hermanos, cada hora por lo menos, yo te mandara un versículo del atributo del nombre de Dios y te dijera, mira este atributo, mira este otro atributo, mira ese otro, así tal vez te podría sepultar, ¿no? Porque si lo mando cada hora, pues entonces por lo menos recibirías diariamente 24 mensajes acerca de los atributos del nombre de Dios. No lo hago, mis hermanos. Estoy fallando. Te estoy mandando dos. A veces cuando te mando el video, pues te mando tres, ¿no? Tres mensajes. ¿Estamos comprendiendo? Nos falta mucho. Estamos fallándole a nuestro Dios. Tenemos que respirar, tenemos que sudar, tenemos que comer, tenemos que exhalar, aspirar, suspirar, inspirar su nombre. Eso es sepultar a la gente en el nombre, mis hermanos. Pero no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Vamos comprendiendo esto. Por eso nuestro Señor Jesús no es conocido, no es conocido. ¿Por qué? Pues porque no cumplimos su mandamiento. Malaquías 2, otra vez. Vamos a Primera de Corintios 8, del 4 al 6. ¿Sí nos quedó clara cuál es la gran comisión, mis hermanos? Sepultar a la gente en el nombre de Jesús, ¿eh? No es simplemente evangelizar. ¿La evangelización en qué consiste? En sepultar a la gente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran comisión. Primera de Corintios 8 y decíamos del 4 al 6. Fíjense, acerca pues del comer de los sacrificios a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que ninguno es Dios, sino, otra vez aquí, mis hermanos, el atributo, uno, uno. Porque aun cuando hay los llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, sí es cierto, hay muchos que se dicen dioses y señores. Fíjense, verso 6. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, mis hermanos. Un solo Dios. Luego dice, el Padre, de quien proceden todas las cosas, nosotros somos para Él. Y observen, mis hermanos, un solo Señor. No es que Dios sea uno y el Señor sea otro, es el mismo. Solamente hay un Señor. Si tú ves todo el Antiguo Testamento y obviamente muchas partes del Nuevo Testamento, dice que hay un solo Señor, mis hermanos. El atributo es Adonai. Adonai. Ahora observen lo que dice aquí. Un solo Señor. ¿Quién? Pues Jesucristo. Y por medio de Él son todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Los atributos del nombre de Dios, mis hermanos. En Él son todos los atributos del nombre de Dios. ¿Estamos entendiendo? Un solo Dios, un solo Señor, porque Dios es uno, así como uno es su nombre. Lo estamos comprendiendo. Infinidad de atributos, infinitos atributos, pero un solo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2, verso 5. Fíjense, pues hay un solo Dios, ¿sale? Un solo mediador
entre Dios y los hombres. ¿Quién es el único mediador? Aquí sí nos dice, fíjense, un hombre, la persona. Por eso les digo, a veces me dicen, pero ¿hay alguna cita que pueda sustentar lo que me estás diciendo? Que solamente Jesús es persona. Pues aquí está una, mis hermanos, pero hay muchas más, ¿no? Se encarnó, Juan 1:14. O sea, mis hermanos, hay muchísimas citas, pero andamos buscándole tres pies al gato para tratar de demostrar que Jesús solamente es el hijito de Dios. No, mis hermanos. Un solo Dios, el único mediador, no hay otro, Jesucristo. Cristo Jesús. Y acuérdense, Cristo, mis hermanos, Cristo Jesús. ¿Sale? Un solo Dios, Cristo Jesús. Me vas a decir, aquí no dice eso. Te voy a proyectar rápidamente Romanos 9, versículo 5. Aquí dice muy claro. Dice, según la carne vino Cristo. ¿Y qué dice aquí? El cual es Dios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Nos queda bien claro, mis hermanos? Entonces, ¿Cristo es Dios? Sí. ¿Cristo es el Señor? Sí. ¿Cristo es Adonai? Sí. ¿Cristo es Yahvé? Pues sí. O sea, ¿Cristo es el Padre? Pues mis hermanos, pues por supuesto que sí. Es el mismo. No hay otro. No hay otro. Vamos a Romanos 3:30, ya que estamos aquí en Romanos. Romanos 3, versículo 30. Fíjense, puesto que Dios es uno, uno, el cual declarará justos a los circuncisos por fe y a los incircuncisos por medio también de la fe. Dios es uno, mis hermanos. No perdamos de vista que estamos viendo este atributo. Dios es uno. Entonces a Dios lo podemos llamar uno, sí. Ay, pero ¿cómo le voy a decir, mi Señor, tú eres uno? Pues porque aquí dice que es uno, mis hermanos, y es palabra de Dios. Dios es uno. Ya vimos muchísimas citas en relación a esto. Vamos a Gálatas 3:20 todavía para que observemos. Gálatas 3, verso 20. Fíjense, y el mediador no es de uno solo. ¿Por qué? Porque nosotros pues, somos muchos, ¿sale? Pero, observen, Dios es uno, mis hermanos. Tenemos que entender eso. Esos conceptos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pues nada más razónenlo y digan, Dios Padre, uno, Dios Hijo, dos, Dios Espíritu Santo, pues tres, es lo que estoy diciendo. Ah, no, pero están en un solo Dios. Pues no me cabe en la cabeza, no lo entiendo. No lo entiendo, en serio. No me alcanza la cabeza. Sobre todo porque ya vimos que el único hombre, lo acabamos de ver ahorita en otras citas, pues es Cristo Jesús. Y hay otras citas que nos dicen la sangre de Cristo, o sea, es la sangre de Dios, la sangre del Señor. Estamos comprendiendo. Dios es uno, mis hermanos. La única persona, Jesús, porque Dios es espíritu. Acuérdense, Juan 4, Dios es espíritu. Y los que lo adoran, es necesario que lo adoren como, mis hermanos, pues en espíritu y en verdad. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no lo conocemos? Vamos todavía a Santiago 2:19, fíjense. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Qué dice? Haces bien, pero fíjense, mis hermanos, ¿eh? Los demonios también creen eso y tiemblan. O sea, ¿crees que Dios es uno? ¿Crees que Dios es Jesús? Pues sí, los demonios también lo creen y tiemblan. Mis hermanos, piensa en los milagros o las señales que hacía Jesús. ¿Y qué hacían los demonios? Temblaban delante de él, salían disparados, le tenían que pedir permiso de hacer ciertas cosas.
¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Has venido antes de tiempo a atormentarnos. Has venido, fíjense, antes de tiempo. Ellos estaban felices. Has venido antes de tiempo. Lo que pasa es que no era el tiempo de ellos, es el tiempo de Dios, mis hermanos. No es que Dios haya venido antes. Jesús se encarnó cuando Él así lo decidió, porque ese era el momento exacto. Punto. ¿Lo estamos comprendiendo? No era para darle gusto ni a los demonios ni a la humanidad. Es porque así lo decidió Él. Tan, tan. Vamos todavía perdón, Santiago. Ahora vamos al capítulo 4, mis hermanos, Santiago 4, verso 12. Déjenme poner aquí rápido, ¿sí? Fíjense, uno solo es el legislador y juez. Híjole, mis hermanos, si ustedes ven varias citas ahí en el Antiguo Testamento, se van a encontrar que nuestro Señor Jesucristo es ese juez, es ese legislador. Pero si ustedes ven quién es el dador de la ley, por ejemplo, aquí hay una cita de Isaías 32, se la señalo aquí con la flechita, fíjense, Isaías 33, 22, y la cita dice textualmente, porque Yahvé es nuestro juez, Yahvé es nuestro legislador. Observen ustedes ahí en la palabra, se los voy a poner para que a lo mejor me dicen, se me hace que nos estás mintiendo. Fíjense, uno solo es el legislador, uno solo es el juez. ¿Sale? ¿Quién es ese legislador y quién es ese juez? Fíjense lo que dice Isaías. Porque Yahvé es nuestro juez, Yahvé es nuestro legislador, Yahvé es nuestro rey, él mismo nos salvará. Mis hermanos, Jesús es el Salvador. Jesús es el rey, rey de reyes. Jesús es el legislador. O sea, toda la ley de Dios, pues es Jesús. Vean el Salmo 119, ¿se acuerdan que lo hemos comentado? Cada versículo de esos 22 párrafos completos, que es una letra del alefato, ¿se acuerdan? Cada esos 8 versículos, cada uno de ellos menciona de una manera diferente el atributo de palabra. Lo pone como mandamiento, como ley, decreto, reglamento, estatuto, etcétera. Obsérvenlo, pero es una exaltación a la palabra. ¿Y qué dice Juan 1:1, mis hermanos? Habla de esa palabra. Sí, pero acuérdense que ya lo hemos visto. No es una simple palabra, no es palabra hablada, es una persona en Jesús, es el Logos encarnado en Jesús. Y dice el Logos, ¿se acuerda? El Logos, ¿quién es? Juan 1:1, Dios es el Logos. Y luego Juan 1:14, el Logos se hizo carne y hemos visto su gloria, hemos visto su nombre. Juan 17:6, otra vez, vino Jesús a manifestar el nombre, mis hermanos. Lo estamos comprendiendo. Voy a regresar a Santiago. Uno solo es el legislador y el juez, el que puede salvar, el que puede destruir, pero tú, ¿quién eres para juzgar al prójimo? Mis hermanos, no estamos juzgando a nadie, simplemente presentamos lo que dice la palabra para presentar ¿se acuerdan que dice Pablo? Presenta en defensa de su fe, presenta en defensa de su fe. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay muchos que están en contra de Jesús. Ya les había comentado, estoy en varios grupos ahí en Face, estoy en varios grupos de hebreos. Y estos grupos de hebreos judaizantes, rabinos y no sé qué tantas cosas, manifiestan que a Dios no se le puede llamar Señor, está prohibido. Utilizan unas citas en Oseas. Y en español, si nosotros lo leemos, en Oseas dice, no me volverán a llamar Señor, es una orden, así lo dice Yahvé. Sí, mis hermanos, pero si lo lees en hebreo, dice Baal. O sea, no me puedes llamar a mí Baal. Baal es demonio, mis hermanos. Pero si tú ves en hebreo, Adonai es el Señor. Adonai es el Señor. Y dice, me llamarán Señor, yo soy su Señor. Le comentaba a mi esposa, no es que yo sepa hebreo, mis hermanos.
No lo sé. Pero ¿para qué nos sirve comprender estos atributos en hebreo del nombre de Dios para presentar defensa de nuestra fe, mis hermanos? Yo vivo para Jesús. Tan tan. ¿Qué tengo que hacer? Defender a capa y espada, aún con mi vida, el nombre de mi Señor. ¿Sí me estoy explicando? Para eso estoy aquí, mis hermanos. Gálatas 2:20. Acuérdense, Gálatas 2:20 es la cita clave de nuestra congregación. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe de Dios, el Hijo, quien murió por mí. ¿Me estoy explicando? ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Para qué existo? ¿Para qué existo? Mis hermanos, para presentar el nombre de mi Señor Jesús, para presentar a todas las naciones, sepultándolas en el nombre de Jesús. Me falta muchísimo. Hay muchas cosas por hacer, pero hay que hacerlo, mis hermanos. Hay que hacerlo. ¿Sale? Les anuncio, estamos preparando ya dentro de YouTube, ya ven que tenemos ahí varios videos. Vamos a abrir como curso, vamos a hacer ahí alguna propaganda, alguna promoción dentro de TikTok y el mismo YouTube. Y ya obtuve unos códigos QR para que redirijamos directamente cursos acerca de los atributos del nombre de Jesús. Ya tenemos ahí cargados 23 videos acerca de los atributos del nombre de Jesús. Ya tengo el código QR, nada más estoy afinando algunos detalles, se los voy a hacer llegar. Y también tenemos otro apartado con otro código QR que acabo de elaborar también sobre quién es Jesús, mis hermanos, para que podamos compartirlo. Y entonces vamos a invitar a la gente para que se inscriban a los cursos. Obviamente esos cursos les vamos a enseñar que son virtuales, no son presenciales en vivo, pero ellos podrán ver los atributos, los que tenemos ya cargados ahí, y me comprometo a seguir cargando más videos con los atributos para que la gente, mis hermanos, pueda ser bautizada o sepultada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A eso me pueden ayudar, compartir con todos y decirles, pues inscríbete. ¿Cuál va a ser el costo, mis hermanos? Acuérdense que el costo es muy alto. Tienen que dar su diezmo y el diezmo es 2 horas diarias mínimo de su tiempo. ¿Para quién? Para conocer a nuestro Señor Jesucristo, para honra y gloria de su nombre. Ese es el diezmo que les pedimos. Su tiempo, mis hermanos, para que ustedes tengan comunión con nuestro Señor Jesucristo, lo conozcan y lo den a conocer para que Él sea honrado y glorificado. Amén. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Ustedes me dicen. Regreso aquí a nuestra presentación. Gracias a Dios, pues sí pudimos concluir con las citas que nos faltaban. Aquí están. ¿Sale? Entonces, bueno, Alan, adelante. Solo quisiera hacer una anotación en que pudiéramos empezar a ver cuando decimos el nombre de Jesucristo también en este entendimiento como el que es ungido para salvación. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, cuando vemos que es el ungido, cuando, por ejemplo, en la cita que vimos hace rato que dice que obtenemos, que tenemos esa fe a través de Jesucristo, o sea, tenemos, bueno, en la fe de Jesucristo, tenemos la fe del ungido para salvación, y Él es el que da esa fe Así, para los que quiere que conozcan al Padre. Entonces, si lo vemos de esa manera, claro, o sea, pensarlo como un nombre, como Jesucristo, pero vemos el trasfondo de lo que significa, ¿no? claro, claro. Y entendemos el concepto de Jesús, que en realidad Jesús no tiene un significado propio, ¿se acuerdan? Es una transliteración, pero bueno, pues es Yeshua. Entonces, bueno, hay que entender esta situación. El nombre de nuestro Señor Jesús en hebreo, pues es Yeshua. ¿Y qué significa Yeshua? Ye o Ya es la contracción del nombre, Y-H, y luego V-H sería salvación. En griego sería soteria, ¿sale?
pero podemos entender eso que nos está comentando ahí Alan, entendemos ese ungido, el ungido, ¿quién es? En el que se vació, acuérdense de Filipenses 2, en quien se vació Dios. No es simplemente que le echaron aceite, no, Dios es el aceite y se vació, se metió en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Igual en Juan 1:18, si ustedes lo ven, pues dice Jesús vino a explicarnos quién es Él, para que lo podamos entender. Alan, adelante. Podemos decirlo así, ¿no? El que se vació para salvación, o en Amén. el que se Así es. vació para salvación. Claro. Ahora, no perdamos de vista algo. ¿Cuál es el propósito de la salvación? Recordemos Juan 3:16. Para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Conocerlo a Él. Porque a veces decimos, es que Dios vino a salvarnos. Yo no estoy diciendo que Dios no vino a salvarnos. Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué nos salvó? Para que lo conozcamos, para que lo conozcamos, mis hermanos. Regreso aquí a esta cita otra vez. Que conozcamos al verdadero. Para eso vino. Y estamos en el verdadero, mis hermanos. Siéntanse orgullosos, pero a la vez apenados. Orgullosos porque no merecemos predicar su nombre. Somos basura. No merecemos ni siquiera conocer su nombre, mis hermanos. Es por gracia y por misericordia. Y si predicamos su nombre, tampoco es de qué gloriarse. No, ni siquiera lo hacemos bien. No tenemos nada de qué gloriarnos, sino en una sola cosa, ¿se acuerdan? Gloríate que Cristo es el Señor, dice la palabra. Ahí sí, gloríate, mi hermano, gózate, tírate al suelo, regocíjate, brinca, haz lo que quieras, diciendo, Cristo es el Señor. Cristo es Dios, lo vimos en Romanos 9, Cristo es el Señor, es Adonai, es Yahvé, es el Padre. Yo y el Padre somos uno, dice la palabra, ¿no? ¿Sale, mis hermanos? ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, pues para la honra y la gloria de nuestro Señor, terminamos este atributo, mis hermanos. Ya estaremos, con el favor de nuestro Señor Jesús, estaremos compartiendo otro atributo el próximo miércoles para profundizar un poquito más en este discipulado. Y bueno, pues vamos a seguir sepultando a la gente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que se cumpla ese propósito que Él tiene, mis hermanos. Ese propósito que es, acuérdense, que Él reciba toda la honra, que Él reciba toda la gloria. Amén. Pues un abrazote para todos. Nos vemos el domingo, los que nos vemos en el culto, y los que no, pues nos vemos el próximo miércoles acá en el discipulado para la honra y gloria de nuestro Señor. ¿Sale, vale? Amén. Bendito Dios. Vale, saludos. Benditos. Bendiciones a todos. Un abrazo. Saludos para todos. Bendiciones. Igualmente, bendiciones. Bendiciones para todos. Un abrazo. Bendiciones, buenas noches. Igual.